Tuvimos varios partidos de los que no nos sentimos muy orgullosos. Claro, no son la mayoría y la gente más que todo tiene una buena imagen de estos últimos 5 años. De nuevo, no voy a estar tomando en cuenta partidos amistosos, aunque sí tuvimos por ahí algunos que no fueron buenos, como el 0-2 con El Salvador o el 3-0 que nos mete Colombia. Estos son, para mí, opinión personal, los 5 peores partidos de la era Gareca. Número 5. Perú 1, Colombia 1, eliminatorias rumbo a Rusia en el año 2017. Déjenme explicarles un poquito primero por qué es que escogí este partido. Aquí es claro donde nos clasificamos para el repechaje contra Nueva Zelanda, fue aquí contra Colombia. Debe ser uno de los momentos más recordados de toda la etapa de Gareca, por lo que significó ese partido, por la celebración que hubo después, por la celebración de los relatores, de los periodistas, de todo el mundo en general. Y porque seguramente fue la noche más feliz que ha tenido Perú en los últimos años. Pero eso no quita que precisamente esa noche Perú no mostró su mejor cara como equipo. Ese partido es uno de los más trabados y con menos ideas que le vi a la selección durante muchísimo tiempo, sobre todo en su etapa de esperanza, que puede decir que fue cuando todo el mundo empezó a creer que íbamos a ir al mundial. Salimos con todo el equipo titular del momento, pero fue extremadamente difícil generar movimiento en el medio campo y ocasiones contra Colombia. En 90 minutos solo rematamos una vez al arco y tuvimos una posesión muy estéril de la pelota, en un mal partido de Yotún y de Tapia, igual que de todo el ataque de Perú, bastante más lento que de costumbre y con un Trauco que no encontraba maneras de pasar la mitad de la cancha y estuvo persiguiendo a Cuadrado durante un buen rato del partido. Colombia, con poco más de 30% de posesión, nos llega a rematar 5 veces y en una es cuando James nos mete un gol, después de una desatención defensiva muy fuerte de la defensa peruana. Nuestro empate y clasificación llega después, en una subida de Corso que genera una falta para el tiro libre de Paolo, que sin ser gol de Paolo, porque oficialmente es autogol de Ospina, él lo generó y después de eso nos salvó la noche literalmente con esa jugada. Luego ocurrió el conocido, como le dicen, el pacto de Lima entre Perú y Colombia para no hacernos daño en los últimos minutos, que fue muy obvio, yo también lo vi, a mí no me gustó que se haga eso, si hubiera sido Gareca se los hubiera recriminado después, pero ya haber clasificado el repechaje y la celebración como que empieza a tapar un poquito todo, sobre todo el mal rendimiento que dimos esa noche. Número 4, Brasil 3, Perú 0, eliminatorias rumbo a Rusia en el 2015. Si la Copa América de 2015, como dije en el video anterior, nos había dado esperanzas para un futuro, este partido fue uno de los que nos tiraron de nuevo al piso y nos hizo ver que habían jugadores con los que ya no podíamos contar tanto. Lo pongo en cuarto lugar y no más arriba porque no deja de ser una visita a Brasil que tenía la base de la selección que iba a destruir a todo el mundo después en la eliminatoria y que incluso se iba a clasificar con varios partidos de anticipación. Eran entrenados por Dunga en ese momento y era un equipo que iba a empezar a bajar el nivel pero luego iba a renacer. Salimos con Ascuez y Zambrano en la defensa y ambos jugaron de sus peores partidos con la selección que yo recuerde. Si a eso le sumamos que en el medio campo titular todavía era Lobatón con sus 36 años que creo que tenía en ese entonces, que ya ni loco estaba como para el ritmo internacional y algunos periodistas defendían que él tenía que ser titular porque tenía más técnica que cualquier otro, y a Yotún lo tiramos a jugar de lateral izquierdo como cuando jugaba con Marcarián. Pues con todo esto ya tienes la receta ideal para que te pasen por encima. Nos marcaron un gol casi cada 25 minutos y la impotencia empezaba a sentirse más y más fuerte. En ese momento, la verdad, no teníamos todavía cómo competirle a Brasil. Número 3, Perú 3, Chile 4. Eliminatorias rumbo a Rusia en el 2015. Seguramente es el golpe más duro de todo el 2015 que recibió Perú, para muchos sobre todo. Igual que en el partido contra Brasil, salimos llenos de ilusión de la Copa América por haber logrado el tercer lugar de nuevo, casi habiendo llegado a la final incluso, y una vez más nos tiraban la ilusión al piso en tiempo récord, y en esta ocasión le tocó a Chile. Fue la noche donde los seleccionados chilenos se van al camerino y escriben: aquí pasó el campeón de América, que seguramente varios lo recuerdan, y eso molestó todavía más a la gente, si no estuvieran suficientemente molestos con el rendimiento del equipo ese día. Pero en el campo, ¿qué es lo que importa? No pudimos estar a la altura para manejar una situación negativa. Chile nos hace gol a los 7 minutos y reaccionamos bien, gracias a Carrillo y gracias a Farfán sobre todo, que generan el empate, pero luego de eso empieza un poquito ya la pesadilla para nosotros. ¿Por qué? Porque a los 23 minutos expulsan a Cueva del partido y todo cambia de manera muy radical. Tenemos el mismo sentimiento que tuvimos en la semifinal, otra vez un
un jugador que no sabe cómo comportarse, lo expulsa y nos malogra el partido. Otra vez está pasando lo mismo y de nuevo Eduardo Vargas nos daba más de lo mismo todavía y ya nos tenía de hijos porque siempre nos metía goles Eduardo Vargas. El segundo tiempo fue de los más tristes que le recuerdo a la selección. A pesar de que logramos marcar un gol más, ya no contábamos con la pelota, nos pasamos persiguiendo al otro equipo con un jugador menos y con un dominio total de Chile que nos marcó un gol más que pusieron a la gente muy nerviosa y nos dio señales de que si alguien no controlaba a Cueva lo íbamos a lamentar más adelante, porque el partido se empezó a romper precisamente por su culpa. Guerrero descontó en el último minuto, pero eso ya no nos valía para nada. Número 2. Bolivia 2, Perú 0, eliminatorias rumbo a Rusia en el 2016. Un año después de que acaba la Copa América de este año, donde probamos nuevos jugadores y armamos un nuevo equipo titular, nuestra primera prueba seria iba a ser de visita en La Paz contra Bolivia. Gareca armó un equipo habitual, claro, con la presencia de César Ortiz de Sport Huancayo, porque era un jugador de altura, tenía 32 años en ese entonces, como para contrarrestar un poquito la altura en La Paz, un poquito el medio campo de Bolivia, porque es un jugador habituado en jugar en la altura. Estuvieron jugando Ruiz Díaz y Ávila en ese partido, arrancó Polo de extremo derecho, y la verdad era un equipo bastante raro. No estaba disponible Yotun para jugar, así que no teníamos mucha creación de juego. Ante la ausencia de precisamente la creación, la cual recayó casi toda en Cueva, pasó lo que tenía que pasar obviamente. No pateamos al arco en todo el partido y Gareca metió a Paolo en el descanso para tratar de empatar un poquito la situación porque estábamos perdiendo 1-0. Sacó a Polo en el descanso y metió a Paolo para que empiece el segundo tiempo, pero aún así en la altura el equipo tenía prácticamente imposible combinar jugadas. Bolivia nos vuelve a marcar de pelota parada en el segundo tiempo en un gol de cabeza de su central y nos esperan para salir de contra el resto del partido y eso nos lo comemos redondito, caemos redonditos en el juego de Bolivia. 2-0, ni siquiera la entrada de Flores ni la entrada de Joel Sánchez logran cambiar un poquito el partido y nos quedamos casi sin chances de ir al mundial después de eso, pero ustedes ya saben lo que pasó después. Pasa un tiempo y sale a la luz que en ese partido Bolivia había cometido alineación indebida por un reclamo que se hizo después y de pronto nos cayeron del cielo 3 puntos más, 3 puntos que no los habíamos ganado contra Bolivia, pero por la alineación indebida nos tocó a nosotros recibirlo, siendo ese también uno de los peores partidos que habíamos tenido, en parte por la altura y en parte porque parece que no nos habíamos preparado lo suficientemente bien, sobre todo algunos jugadores. 3 puntos que al final fueron vitales para poder tener más motivación y llegar a Rusia. Número 1, Brasil 5, Perú 0, Copa América 2019 en la fase de grupos. Seguramente el partido que más me chocó de los últimos años y así lo hice saber en el video que hicimos sobre el mismo. No tanto porque hayamos perdido 5-0, sino por cómo Perú perdió la paciencia y los conceptos básicos de funcionamiento de equipo de manera tan fácil, tan sencilla, y la selección que había podido llegar al mundial se vio tan reducida durante esos 90 minutos contra una Brasil que no contaba con Neymar. Pero lo peor era que sentía que ese resultado pudo haberse evitado con un poquito más de trabajo. Felizmente luego el comando técnico y el psicólogo hicieron un trabajo de honor totalmente para recuperar a los jugadores luego de esa destrucción de Brasil y llegaron hasta la final, de nuevo contra Brasil, y a pesar de que perdimos la final la jugamos mucho mejor que en el 5-0. Seguramente uno de los partidos que casi nadie quiere volver a ver, aunque como dije en el mejor partido que fue el 4-1 de Paraguay, este 5-0 también lo deberíamos volver a ver y tratar de aprender un poquito de nuestros propios errores y hacer hasta lo imposible para que esto no vuelva a ocurrir otra vez. Con todo el equipo titular menos Carrillo, porque estaba jugando el 0 a la izquierda de Polo de titular, y metiendo faltas de impotencia muy seguido, terminamos completando uno de los peores, si no es el peor partido de toda la era de Gareca en la selección, que llegó el año pasado, y que no deberíamos olvidar para nada. Luego todo se calmó gracias a los resultados, gracias a que eliminamos a Chile y llegamos a la final, pero ya este partido te delataba algunos momentos negativos en el equipo peruano, dentro y fuera de la cancha, como falta de recambio de algunos puestos de algunas posiciones, jugadores que se estaban empezando a creer más grandes de lo que realmente son, y en fin, temas muy amplios que podríamos analizar más adelante. Ese partido fue un aviso, que luego logramos terminar con imagen positiva gracias a que llegamos a la final, pero que no deberíamos ignorar ni olvidar como si nunca hubiera pasado. Porque en el fútbol, cuando empiezas a dejar de lado los malos momentos y solo decides quedarte con los buenos, es precisamente en ese momento cuando empiezas a cometer errores y cuando grandes equipos que lograron grandes cosas empiezan a decaer más y más periódicamente. Y eso es algo que nosotros, y muy especialmente las personas que manejan los equipos, no deben dejar que suceda nunca.
Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú, ¿cuáles son para ti tus 5 peores partidos de la selección peruana en los últimos años con Gareca? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más el Gol, yo soy Alex y nos vemos.